Bienvenidos a Fuera de Juego, el relato, el podcast donde las historias del deporte van más allá de la cancha. Soy Julie, Y yo soy Juanma. y cada semana investigamos los casos más impactantes, controversiales y olvidados del mundo deportivo. Crímenes, traiciones, misterios sin resolver y vidas que cambiaron en un instante. Hoy les traemos una historia que tiene de todo. Una bala, una fortuna desaparecida y un ídolo caído. Esta es la historia de Salvador Cabañas, el disparo y el despojo. Y te advertimos, lo que vas a escuchar es perturbador, pero es real. Imagina despertar con una bala alojada en tu cerebro, vivo, contra todo pronóstico médico. Ahora imagina que, mientras luchas por sobrevivir, alguien cercano vacía tus cuentas bancarias. Esto no es ficción, es la historia real de Salvador Cabañas. Vamos a meternos de lleno en esta historia, Juanma, porque tiene muchísimas capas. Es tremenda. Sí, Barrera. Hemos revisado bastante material, ¿no? Artículos de prensa, crónicas deportivas, entrevistas. Exacto. La idea es intentar reconstruir qué pasó, cómo se vivieron esos momentos y qué consecuencias tuvo todo. Pues empecemos por el principio, o casi, justo antes del desastre. Vale, situémonos. 25 de enero de 2010, Ciudad de México. Plena madrugada, serían las 5 a.m. Y Salvador Cabañas, en ese momento, bueno, no era un jugador más. ¿Qué va? Era la figura, el delantero estrella del Club América, un ídolo total allí. Estaba, como dicen, en la cresta de la ola, ¿no? Totalmente, en la cúspide. De hecho, acababa de marcar su gol número 100 en México. 100 goles, imagínate. 100 goles, sí. Un hito que se celebró muchísimo y la gente lo adoraba, ¿verdad? Muchísimo. Tenía esa conexión especial con la afición. Y además, a poquísimos meses del Mundial de Sudáfrica. Claro, el Mundial de 2010, donde Paraguay tenía puestas muchas esperanzas en él. Todas. Era la piedra angular de esa selección, lo decían todos los medios paraguayos. Él era el líder. Y entonces, esa madrugada, en ese local, el Bar, Sí, un sitio bastante conocido en la colonia Pedregal. Ocurre todo. según las reconstrucciones, se encuentra en el baño con José Jorge Valderas Garza, alias el JJ. Exacto. Que, bueno, luego se supo que era un presunto narcotraficante. Y ahí se produce una discusión. El motivo exacto sigue siendo un poco confuso, ¿no? Sí, a ver, las fuentes no se ponen del todo de acuerdo. Algunos dicen que sí, Cabañas no quiso hacerse una foto. Otros hablan de un altercado más complejo. Quizá una mujer. No está claro. Lo que sí confirman todas las fuentes policiales y periodísticas fiables es el hecho en sí. Valderas Garza saca un arma Y le dispara a Cabañas, a quemarropa. en la cabeza. Uf, un instante. Y se acabó. Una carrera pulverizada en su mejor momento. Para entender la magnitud de lo que se perdió, vale la pena recordar quién era Cabañas hasta ese día. Sí, porque su historia es de película casi. Orígenes humildes, en Itagua, Paraguay. Familia trabajadora, el fútbol como pasión desde niño. Llega a México en 2004, lo ficha el América desde el 12 de octubre de Paraguay y fíjate, su impacto es inmediato. 12 goles en su primera temporada. Los datos están ahí. Pero no eran solo los números, ¿sabes? Era la conexión con la gente. En el Azteca lo idolatraban por su potencia, su entrega y dicen que era muy humilde también. Se convirtió en un goleador tremendo. Recuerdo la temporada 2006, 26 goles, un récord. Sí, sí. Ganó títulos con el América, con CACAF, ligas y el reconocimiento internacional llegó. Fue finalista del Balón de Oro de la FIFA en 2007, ¿no? Eso es, estaba ya en la élite mundial. Y en Paraguay, bueno, un héroe nacional, capitán de la selección. Y algo importante que se menciona mucho, rechazó ofertas de Europa, equipos potentes. Sí, se habló del Real Madrid, del Inter, del Villarreal, mucho dinero, pero él decidió quedarse en México. Dicen que por lealtad al América y por cariño al país, un gesto poco común hoy en día. Muy poco común. Eso reforzó aún más su imagen de ídolo cercano, comprometido, por eso el shock fue tan brutal. No era una estrella pasajera. O sea que en enero de 2010, justo antes del disparo, estaba en lo más alto, rendimiento, popularidad, listo para el Mundial. Ujú, y todo se trunca en ese baño del Bárbaro. Volviendo a esa noche, la reconstrucción es complicada. Ya decíamos que el motivo exacto de la discusión no está claro. Testimonios contradictorios. Claro, gente que estaba en el bar, pero no justo en el baño. Hipótesis hay varias. La foto, un lío anterior, que si el JJ iba alterado.
Los informes serios no se mojan con el detonante exacto. Pero sí con los hechos confirmados. El arma, una pistola calibre 38, el disparo. Directo a la frente. La bala entró por la frente y se alojó en la parte de atrás del cráneo. Uf. La escena después terrible. Cabañas gravísimo. El agresor huye. Sus acompañantes reaccionan rápido, llegan las ambulancias, lo trasladan al hospital Ángeles del Pedregal. Serían las 6 de la mañana. Y ahí empieza lo que muchos llaman el milagro médico. Porque, a ver, la bala atraviesa el cráneo. Pero no destruye zonas vitales. Pasó a milímetros del nervio óptico, de arterias clave. Es increíble. Sí, los informes médicos que hemos consultado lo detallan. Algo asombroso, de verdad. Y entonces toman esa decisión crucial. No intentar sacar la bala. Exacto. Los neurocirujanos lo vieron claro. El riesgo de la operación era altísimo. Podía causar más daño, incluso la muerte. Así que la bala se quedó ahí, alojada en su cabeza. Para siempre. Mientras tanto, a Cabañas lo inducen al coma. Y la noticia explota. Una conmoción tremenda en México, en Paraguay, en todo el mundo del fútbol. Y empieza la búsqueda de el JJ. Lo pillan un mes después, en Veracruz. Con identidad falsa. Acabó condenado a 25 años. Pero en esas primeras semanas, toda la atención estaba en el hospital. El estado de Cabañas era crítico, pronóstico reservado. Los médicos muy cautos. Pero el apoyo de la gente impresionante. Vigilias fuera del hospital, aficionados del América, paraguayos. Su familia allí, su esposa de entonces, Marisela, a su lado. El club dando partes médicos. Y mensajes de apoyo de figuras mundiales. Pelé, Maradona. La solidaridad fue enorme. Y entonces, la primera buena noticia, ¿no? Después de una semana en coma, despierta. Sí, sobrevive a lo peor. Pero empieza otra lucha, la rehabilitación. Durísima. Reaprender a caminar, a hablar. Las secuelas neurológicas eran importantes. Problemas de equilibrio, dolores de cabeza constantes, todo por la lesión y por la bala, claro, que sigue ahí. Y a pesar de todo eso, él tenía una obsesión. Volver a jugar al fútbol. Sí, lo dijo desde muy pronto. Algo que los médicos veían casi imposible, ¿sabes? Una quimera. Mientras él estaba en plena rehabilitación, llegó el Mundial de Sudáfrica. Justo. Y Paraguay hizo historia. Llegó a cuartos de final. Su mejor actuación. Qué ironía, ¿no? El mejor Mundial de Paraguay y su gran estrella viéndolo desde casa. Él mismo ha contado lo doloroso que fue saber que tenía que haber estado allí. Es la parte humana de la tragedia. Y cuando parecía que ya había superado lo peor, lo físico, viene el segundo golpe. ¿El despojo financiero? Aquí la historia se complica aún más. Y hay versiones muy enfrentadas. Hay que recordar que Cabañas, antes del disparo, había ganado mucho dinero. Tenía propiedades, inversiones, un patrimonio importante. Millones de dólares, se calcula. Y hacia 2012, cuando él ya está algo mejor, empieza a darse cuenta de que algo no cuadra. Sus cuentas bancarias. Vacías. O casi vacías. Eso es lo que él denuncia. Y lo hace públicamente. Acusa directamente a su exesposa, Marisela Palacios, y a gente de su entorno más cercano. La acusación es gravísima. Que se aprovecharon de su estado, de su incapacidad después del disparo, Para vaciarle las cuentas, vender propiedades sin permiso, firmar documentos, vamos, quedarse con su dinero. Claro, la otra parte lo niega todo. Marisela Palacios dice que no, que el dinero se fue en los gastos médicos. Que fueron altísimos, eso es verdad. Neurocirugías, hospital, rehabilitación carísima. Sin duda. Pero Cabañas insiste en que falta mucho más dinero. Él ha llegado a hablar de al menos 5 millones de dólares. Una cantidad que, según él, no se justifica solo con los gastos médicos. Y empieza una batalla legal. Demandas contra demandas, años de litigios. Pero al final, según las crónicas más recientes, no consigue recuperar ese dinero que reclama. O sea que se junta todo. Las secuelas físicas, la carrera rota. Y encima, la ruina económica. Devastador. Hay una frase que se le atribuye a él y que es, demoledora. La he visto en varias entrevistas. ¿Cuál? Dice algo así como, el disparo me quitó el fútbol, pero la traición me quitó todo lo demás. Qué fuerte. Resume perfectamente esa sensación de doble golpe, ¿no? Totalmente. Una doble victimización. Al menos así es como él lo siente y lo cuenta. Y aún así, con todo en contra, intenta volver a jugar. Es increíble la fuerza de voluntad. Sí, en 2012, apenas 2 años después del disparo.
Anuncia que ficha por el 12 de octubre, su club de origen en Paraguay. La expectación debió ser enorme. Irreal. Cuentan que en su primer partido había 70.000 personas, llorando muchas de ellas. Era el regreso del héroe, del superviviente. Emocionalmente, un momento único. Pero deportivamente, la realidad era dura. Claro. Los análisis posteriores, aunque con mucho respeto, lo decían. El espíritu estaba, pero el cuerpo... Las secuelas, el equilibrio, la velocidad, el dolor constante por la bala. Era imposible rendir igual. Jugó algunos partidos, marcó algún gol, que se celebró como una final de Champions, ¿sabes? Me imagino. Cada gol sería una victoria sobre la adversidad. Exacto. Pero no era el mismo Cabañas. No podía serlo. Luego tuvo algunos pasos breves por equipos más pequeños, ¿no? En Brasil, en Paraguay otra vez. Sí, intentos que confirmaban lo difícil que era volver al nivel profesional de antes. Y finalmente en 2016 se retira, definitivamente, a los 35 años. Sí, un retiro discreto. Lejos de los focos de su época de gloria, el regreso imposible fue más un testamento a su voluntad que un regreso deportivo real. ¿Y cómo está ahora? ¿Qué dicen las últimas informaciones? Pues vive en Paraguay. Hace trabajos esporádicos, muchos ligados al fútbol. Comentarista, charlas, apariciones. La bala sigue ahí en su cabeza. El dinero no lo recuperó. ¿Y las secuelas físicas? Son parte de su día a día. Sí, él mismo lo cuenta. Pero sobrevivió. Y eso es lo extraordinario. Sobrevivir a un tiro así desafía toda estadística médica. Es verdad. Revisando todo esto, surgen muchas reflexiones. La vulnerabilidad de los deportistas de élite, por ejemplo. Sí. No solo física, sino financiera, legal. Necesitan un entorno de confianza y buen asesoramiento. Es una lección clara de este caso. Y lo del círculo de confianza es clave. Sentirse traicionado por los más cercanos en tu peor momento debe ser terrible. Devastador. Y luego la fragilidad de todo, ¿no? De la fama, del éxito. Estás en la cima y al segundo siguiente... Ujú. Luchas por tu vida. Un cambio radical, instantáneo. Al final es una historia con muchas caras. Talento, éxito, violencia brutal, supervivencia casi milagrosa, presunta traición, lucha, resiliencia. Sí, no es solo deporte, no es solo crónica negra. Es un drama humano muy profundo. Y con esa incógnita que sigue ahí, ¿no? Especialmente sobre el dinero. Tienes las acusaciones, tienes las defensas, pero la verdad completa es difícil saberla. Una historia que nos recuerda que las batallas más duras a veces no se juegan en el campo, se juegan fuera. Y así termina la historia de Salvador Cabañas. Un hombre que sobrevivió lo imposible, pero perdió todo en el proceso. Es difícil no sentir rabia al conocer los detalles, pero también admiración por su capacidad de seguir adelante. Estas son las historias que necesitamos contar, las que van más allá del marcador final. Si este episodio te impactó tanto como a nosotros investigarlo, compártelo, dale like, suscríbete al podcast. Y sobre todo, déjanos tus comentarios. Queremos saber qué piensas. ¿Crees que Salvador pudo haber evitado el despojo? ¿Conoces otros casos similares? Y ahora la pregunta del millón. ¿Qué historia quieres que investiguemos para el próximo episodio? Pueden ser deportistas, entrenadores, directivos, cualquier historia fuera de juego que merezca ser contada. Escríbenos en redes sociales o déjanos un mensaje. Tu idea podría ser nuestro próximo episodio. Nos encuentras como Fuera de Juego, el relato, en todas las plataformas. Gracias por acompañarnos en este relato. Y recuerden, Juanma y Yuli, al unísono. en el deporte, lo más impactante no siempre sucede dentro de la cancha. Soy Juanma. Y yo, Yuli. Nos escuchamos en el próximo episodio de Fuera de Juego, el relato.